Muchísimas gracias, Inés. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la Sociedad Argentina para las Ciencias Cognitivas de la Música y a la Asociación Brasilera de Cognición y Artes Musicales, ¿no? por invitarme a este evento que nos justamente permite pensar en qué hacemos con la música, para qué sirve la música, y en ese sentido agradezco mucho la oportunidad de compartir reflexiones que me acompañan hace más de 20 años. ¿No? Has leído justamente mi historia, que soy autor y compositora de música para niños, soy docente de educación inicial, y al serlo, eso me ha hecho especialmente sensible a lo que cantan, a lo que se cantan en los jardines de infancia, que es el primer contacto que tiene el niño y que lo lleva a formarse una idea de qué es un estudiante, qué es una institución educativa, qué se hace en la institución educativa. Entonces esa subjetividad se va formando desde ese primer lugar. Y entonces en esta conferencia lo que yo quisiera es compartir mis reflexiones, ¿no? A partir de dos momentos básicos. Bueno, sí parto de, obviamente, un marco teórico general, ¿no? Y de ahí voy a contar un poco lo que fue mi investigación doctoral de manera sumamente reducida, porque he hecho una síntesis muy cortita, y luego quisiera que veamos cómo es desde otra voz que cuenta cuál ha sido el impacto de las canciones en la formación de su propia subjetividad y la identidad, ¿no? Para poder concluir con ella. Entonces, si me permite, quisiera empezar con, a ver, quisiera empezar con este poema que es de Augusto de Campos. Dice: estoy pensando en el misterio de las letras, de la música, de las canciones, tan frágiles cuando están escritas, tan fuertes cuando son cantadas. Por ejemplo, Ningún dolor, pero hay que oírlo. Parece banal escrito, pero es visceral cantado. La palabra cantada no es como la palabra hablada ni la palabra escrita. La altura, la intensidad, la duración, la posición de la palabra en el espacio musical, la voz y el modo cambian tanto, la palabra canto es otra cosa. Y me parece esto una manera de entrar en ese mundo mágico al cual justamente nos invitan las canciones, ¿no? Lo que se nos diga cantado es procesado de una manera muy diferente. Entonces, la música y las canciones acompañan al ser humano desde aún antes que nacer. Las mamás, las que somos mamás y hemos cantado desde que el hijo estaba en el vientre, desde que el hijo y hijas estaban en el vientre. Nuestras historias personales siempre han estado marcadas por canciones que nos cantaron, que cantábamos, ¿no? A qué cantante era nuestro preferido, y así también la sociedad. Las sociedades, podemos pensar en cualquier hecho social, sea una campaña política, sea una revolución, no sea un concierto. En cualquier caso, un evento social también es acompañado muchas veces o generalmente por canciones. Y en ese sentido, Julio Gulco, investigador mexicano, junto con Violeta Gemsi de Gainza, una psicopedagoga musical, para mí la más importante latinoamericana, la percepción de la palabra cantada es totalmente diferente de la palabra hablada. ¿Por qué? Porque la palabra cantada genera una reacción emocional, una reacción que ya sea que nos guste o la rechacemos, de todas maneras vamos a tener una respuesta. Y es que esta nos moviliza integralmente y compromete todo nuestro ser. Ya. Perdón. Lo que pasa es que, ya, a ver, voy a poner acá, y compromete todo nuestro ser. ¿Ya? A través de las narrativas se constituye
y construye el mundo de los significados individuales y colectivos. A partir de las narrativas, nosotros podemos definir o podemos entender qué es un niño, qué es una niña o qué es un niño ahora. Existe una infancia, existen las infancias, es lo mismo el cuidado que la educación. Esto se mueve en un ámbito privado, es un tema público, es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de los padres de familia. Los niños son el presente, los niños son el futuro, ¿no? De esa manera nosotros vamos construyendo en estas narrativas visiones, discursos de verdad. Y estos significados son construidos de manera cotidiana en entornos específicos. Entonces son significados situados. En las instituciones educativas, todos los procesos de enseñanza y aprendizaje están signados por narrativas específicas. Algunos elementos para entender de qué hablamos cuando hablamos de la subjetividad y de cómo se construye. Y acá quisiera retomar algunas palabras justamente de Vygotsky, en el sentido de que pasamos a ser nosotros mismos a través de los otros. Esto es muy importante porque esto sitúa el carácter cultural e histórico. Nadie es si no es haciendo eco de otra persona. Nos constituimos en esa interacción, nos constituimos subjetivamente, nos hacemos sujetos en este intercambio, ¿no?, con los otros. Entonces, el desarrollo de la subjetividad no se limita a un ámbito exclusivamente individual, más bien recoge el elemento cultural en el cual el sujeto está inserto, pero que a la vez representa un sistema subjetivo que genera subjetividad. Es decir, la cultura carga un elemento de subjetividad colectiva que se comparte. No, al ser un proceso de construcción, es un proceso dinámico que permanentemente va evolucionando y que no es neutro. Entonces, vinculado a la noción de quiénes somos, cómo nos hacemos sujetos, también está la noción de poder, ¿verdad? Entonces, de esta manera, existe una dimensión de los sujetos individuales y colectivos que se van construyendo, ¿no?, en esta interacción. El sujeto, la cultura y la subjetividad. En torno a lo que son las canciones y cómo ellas actúan. Como señala Zulema Norli, que es también una educadora musical argentina, una investigadora, ¿no? Las canciones amalgaman palabra y música, y eso las hace sumamente poderosas. Dice, es cobijo de sentido en el presente y a la vez lugar privilegiado para la memoria. Entonces, la historia personal de quiénes somos y las historias colectivas están ahí registradas también en las canciones. Es una unidad de significado entretejida entre texto y música, como señala Noll. También diversos autores como Hems y como Gulko señalan que se trata de recursos educativos muy poderosos porque sintetizan los tres elementos de la música, que son el ritmo, la melodía y la armonía. Las canciones, como señala Ana Fernández Poncela, son un texto, son palabras, y a su vez son un acto social, ¿no? Es decir, es algo también que actúa en la sociedad. Y ella añade, sus mensajes son parte de la construcción del mundo y la construcción y autoconstrucción de sujetos sociales. En esa medida, ya Ana Fernández Poncela dice, no son solamente palabras que se cantan, son palabras que se cantan en contextos situados social, cultural, históricamente, cuyos mensajes van a ser
que nos hagamos sujetos de determinada manera. Es decir, van a impactar en la formación de nuestra subjetividad, ¿no? También Violeta señala que la canción, en este caso la canción infantil, es el alimento musical más importante que recibe el niño. Y me gusta mucho esta metáfora de la canción como el alimento musical. ¿Por qué? Porque nuestros países tienen infancias que son infancias que pueden tener acceso a una serie de recursos e infancias que pueden ser muy pobres en todos los sentidos. No obstante, las familias procuramos ofrecer el mejor alimento. El alimento es eso que nutre, es eso que justamente va a permitir el desarrollo y maduración de ese ser humano en formación. Entonces, esta metáfora del alimento musical que recibe el niño, que menciona Violeta, es sumamente potente, porque ¿qué cosa es lo que buscamos como alimento musical? ¿Qué cosa es lo que buscamos nutrir en esa mente, en ese espíritu, en esa persona, en ese sujeto que se está formando? Y eso, yo me acuerdo que este es un texto de los primeros que leí de Violeta, pero que cambió totalmente mi forma de enseñar música, mi forma de entender qué era lo que yo debía hacer como profesora. Entonces, por eso justamente la comparto. Entonces, yo voy a explicar justamente el juego de la subjetividad, cómo se va formando y construyendo la subjetividad y las canciones en un primer momento a partir de lo que ocurre, de lo que ocurrió en una investigación, mi investigación doctoral, ¿no? Que es del año 2015, pero en un segundo momento yo voy a hacer un recorrido más amplio a partir de una autobiografía, una historia de vida. ¿De acuerdo? Entonces, en este primer caso yo me voy a detener en lo que son las canciones, las infancias y la construcción de subjetividad. Como les dije, el trabajo que realicé fue mi tesis doctoral. Las canciones han sido mi encono y eran para mí lo que era un nudo que tenía que resolver. La realicé en una institución educativa pública del distrito de San Juan del Lurigancho, que ya albergaba entonces más de 1 millón de habitantes. Es uno de los más grandes, es el más grande del Perú y es uno de los más grandes de Latinoamérica. Es una zona, como ustedes pueden ver en la figura superior, de casas que están en proceso de construcción, asentamientos humanos que se generaron por invasión, que tienen un alto índice de migrantes. Pueden ver ustedes en la parte superior del lado derecho, ¿no? Una de las madres de familia tiene a su niño cargado, procede de una zona andina, tiene a su niño cargado bajo la espalda y porta una yicha, un manto inca, ¿no? Que esa es una práctica muy común en las zonas andinas. En la parte inferior izquierda, ustedes pueden ver a una de las docentes izando la bandera, ¿no? Que está justamente en el centro del patio principal de la institución educativa, y en ella hay una gruta dedicada a la Virgen de Lourdes. La institución, como toda institución pública, ya el sentido de la institución es que tenga un número. No me acuerdo cuál era el número, pero supongamos que sea 14232. Pero la práctica cultural ha llevado a que las directoras y las comunidades le pongan nombre a las instituciones educativas. Nosotros somos un país muy religioso, pero por constitución somos un país laico, ¿no? Pero este centro educativo en particular se llama Virgen de Lourdes. Entonces, lo que tienen allí al centro es la Virgen de Lourdes y la bandera al costado como los dos símbolos más importantes.
En el lado inferior derecho van a encontrar lo que es un cartel de asistencia de una de las aulas. Esta zona, como les dije, es de alto número de migrantes, por lo tanto los niños son mayormente mestizos, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Las valoraciones de las docentes llevan a poner como carteles de asistencias niñas con pelos castaño o rubio o pelirrojo, ¿no? En el cual ya estamos viendo nosotros cuál es el espejo en el que se ven las docentes y que muestran, ¿no? Cómo valoran esto y cómo lo muestran a los niños. Un poco para ver el uso de la música, tenemos el momento de la ronda, en el cual juegan en el patio, el momento en el cual la maestra canta con los niños, también en el patio, cómo los niños en la parte inferior izquierda imitan lo que hace la maestra, siguen de manera gestual cada uno de los movimientos, ¿no? Y luego, justamente a propósito de los momentos en los cuales las maestras buscan que los niños estén tranquilos, cómo los niños se hacen los dormidos, porque obviamente no están dormidos. De esta manera, entonces podemos ver de que hay una formación bastante tradicional. Los niños forman, hay fila de niños y filas de niñas, ¿no? Reciben unos reconocimientos a través de stickers. Cuando han hecho algo bien, les colocan un sticker de carita feliz, ¿no? Y podemos ver abajo cómo los niños marchan, ¿no? Al ritmo de las canciones, y entonces las canciones no son solamente un elemento que ellos pueden elevar como palabra cantada, sino es algo que se impregna en el cuerpo, en el sentido también de Bourdieu que hace la aclaración, ¿no? Entonces, quiero decirles que los resultados que les voy a compartir fueron producto de más de 50 horas de observación en diferentes meses del año. Estuve en la institución por más de un año, jornada completa, desde que los niños llegaban hasta que los niños se iban, todos los días de la semana, en diferentes días de la semana para que no se puedan atribuir los resultados a que era el día de la formación, en diferentes meses del año para que no digamos que era por el Día de la Madre o por la Navidad o por las fiestas patrias. Entonces tuve la oportunidad de recoger información durante todo un año. ¿Qué es lo que encontré? En primer lugar, ¿no? Pueden ustedes ver acá que en promedio los niños cantaban 23 veces por jornada educativa, es decir, en casi 4 horas por lo menos cantaban 23 veces, ¿no? Y esto es la media entre 11 veces, que fue el día que menos cantaron, y 37 veces que fue el día que más cantaron. Pero ¿qué pasa si eso yo lo tomo como repetición? Entonces, si yo tomo en cuenta las repeticiones, ya no son 23 veces que canta un niño, sino son 29 veces en casi 4 horas que niños y niñas cantan, y entre 13 y 50 veces es lo que cantaron en promedio, tomando en cuenta las repeticiones. Entonces nosotros podemos ver ahí cómo entonces podemos llegar a decir que por lo menos entre abril y diciembre cantaron 4.140 veces en el año. Pero ¿qué cosa es lo que cantan? Y ustedes van a tener ahí al lado derecho, tienen un gráfico en el cual pueden ver que mayormente son canciones de rutina, ¿no? Y yo hice esta clasificación, es una clasificación propia. En la rutina diaria de los jardines de infancia tienen un momento para saludar, un momento para rezar, un momento para comer, un momento para ordenar, en fin. Entonces ahí están lo que ellos mayormente cantaban. Pero acá ya desagrego las canciones
Y si ustedes se dan cuenta, a simple vista van a tener que destacar dos elementos básicamente. Las canciones religiosas y las canciones de regulación de conducta. Esto es, mayormente la canción es utilizada como un elemento de control, ¿no? Porque lo religioso, quiera que no, también es una forma de regular conducta. Entonces vamos a ver cómo el peso de la canción es tan fuerte. Haremos un breve repaso de las canciones, ¿no? Y tenemos la melodía casi es la misma en varias de las canciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son canciones de la rutina, que acompañan la rutina diaria, canciones para la oración. Somos soldaditos del niño Jesús, aunque pequeñitos llevamos la cruz. Imagínense ustedes, niños de 3, 4, 5 años, qué cruz pueden estar llevando y cómo ya a los 3, 4, 5 años ya el niño es soldado. ¿Quién es el soldado entonces? Y luego tenemos palomita blanca, palomita azul, llévame en tus alas a ver a Jesús. Sí, mi niño bueno, yo te llevaré, porque en tu clase te has portado bien. Y entonces acá vemos ya cómo hay un direccionamiento hacia el comportamiento esperado y el tipo de asociaciones que se realizan, ¿no? Entonces, si te has portado bien, te vas a ir al cielo. Y si no, la pregunta es, si no te has portado bien, todos sabemos a dónde se va. Entonces, otra canción es lunes antes de almorzar, una niña fue a pasear, pero no pudo pasear porque tenía que limpiar. Si limpiaba así, así, si limpiaba así, así, si limpiaba así, así, así limpiaba que yo la vi. Y acá podemos ver entonces que luego la niña planchaba, jugaba, compraba, ¿no? Pero no podía dejar de ser virtuosa, así es que tejía y rezaba, por supuesto. El sentido de cómo construimos los adultos las infancias, ¿no? A través de una canción del ingreso que se canta al momento que llegan los niños. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Los niños responden, muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Hacemos lo posible por ser buenos niñitos. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Muy bien, ¿no? Entonces vamos construyendo también en ese sentido de que el niño es un sujeto que siempre debe estar feliz, que llegan feliz al jardín y que ese es un ambiente que los complace. De esta manera, ¿no? En esos rituales podemos ver cómo se va formando el sentido de la cultura institucional, ¿no? Y al ser parte de rituales que son diarios, porque todos los días se canta, ejercen estas canciones una mayor influencia. Se erigen sobre la base entonces de la repetición y de la coocurrencia. Los textos mayormente son fruto de la transformación textual de canciones populares, canciones conocidas. Hay mucho uso de diminutivos, se transmiten lo que se espera, las conductas esperadas y estableciendo relaciones de causalidad entre las frases de las canciones. Se refuerzan los roles sociales tradicionales, motiva la formación de hábitos y habilidades sociales y progresivamente no se va instituyendo un orden ideológico de la realidad donde lo religioso, la religiosidad tiene un lugar muy importante. Lo que hemos visto está al margen de lo que es un enfoque de género. El buen niño viene a ser el que es el buen cristiano. Hay esta idealización de la escuela como un lugar donde todos estamos felices, pero también donde la maestra cumple un rol importante y jerárquico, ¿no? Pero a la vez las canciones constituyen una estrategia de control simbólico de mantenimiento del status quo. El sentido de lo femenino está asociado a labores de fragilidad, labores domésticas, mientras lo masculino se erige en función de lo que es la agencia
el desarrollo de la agencia y la valentía. Luego, en las canciones para regular la conducta, no he puesto la lechuza, pero la lechuza era el hit del momento, que también sé que la cantan allá, porque en alguna oportunidad he socializado trabajos por allá. Argentina, dice, de la lechuza, haces, ¿no? Y luego tenemos acá, yo tengo un elefante que se llama Trompita, que mueve las orejas llamando a su mamita, y su mamá le di, pórtate bien, Trompita, si no te voy a dar un tastas en la colita. Y entonces tenemos acá la pregunta que si vemos nosotros relaciones de causalidad, ¿qué hizo Trompita? ¿No? Solamente llamó a su mamá. ¿Y cómo le responde la mamá ante ese llamado del niño en el cual nuestros niños están identificándose? La mamá le responde, compórtate bien. Entonces, primera pregunta, ¿qué pasó? Las mamás están neuróticas, no pueden responder a un saludo del niño. Pero no contento con eso, la canción queda ahí, dice, si no te voy a dar, el portate bien. Bueno, el portate ustedes sí lo utilizan, pero en mi país no se utiliza el portate. Acá en el Perú sí se utiliza en todo caso el pórtate, ¿no? Pero nosotros lo cantamos el portate porque no es una canción peruana, la hemos importado, y es una canción que ha estado presente en todas las capacitaciones que he hecho en todas partes, en todo el país, ¿no? Que finaliza en el tastás en la colita. Y entonces la pregunta es, si nosotras somos las figuras de autoridad para el niño, y nosotros decimos que está bien que la mamá le dé un tastás, ¿no sería eso una forma de justamente naturalizar el castigo físico? En mi país este es un tema muy grave, que lleva muchas veces a la muerte de los niños, porque tenemos en una esquina un adulto de 60 kilos y en la otra esquina uno de a lo más 20. Es decir, por lo menos 3 veces el peso. Un manazo simple y llanamente lo puede hacer volar al niño y puede originarle, como lamentablemente ha originado, un daño para toda su vida, o inclusive ha llegado hasta la muerte. Entonces, claro, no es la canción, insisto, sola, no es que las canciones encierren este mágico poder que hace que todos nos convirtamos de una manera, es la canción inserta en un contexto institucional, cultural, social. Y desde ahí yo quisiera que veamos qué mensajes son los que damos. Y tenemos acá composiciones de las docentes, como todos dormiditos, para que se puedan ir. El que no duerme no se va a ir, ¿no? Y la otra canción es en la misma, exactamente la misma tónica. ¿Qué es lo que dice la voz de la maestra? ¿Qué sujetos son los que está formando en esa interacción? Y luego hay esta canción sobre la que volveremos brevemente luego, pero es: 3 ositos melosos perdieron sus baberos y llora por aquí y llora por allá, no quieren comer más. Vino mamá osa, rebusca los cajones y llora por aquí y llora por acá, no quieren comer más. Vino papá oso, le jaló de las orejas y llora por aquí y llora por allá, no quieren comer más. Los 3 ositos melosos encontraron sus baberos entre medias y zapatos, revueltos y melosos, aprendieron la lección, ahora ordenados son. Entonces, acá hay una lectura entre textos, ¿no? En donde seguimos nosotros naturalizando el castigo físico. Esta canción, Marcha Soldado, que recuerden que el primer grupo también les presenté una
vinculada al soldado, ya, dice, marcha el soldado, cabeza de papel, si no marchas de frente al cuartel, lava tus manos con agua y con jabón, si no te las lavas te vas al paredón. Entonces, en verdad son imágenes, son metáforas muy fuertes las que se entonan, ¿no? Yo sé que tenemos que lavarnos las manos y que eso es importante, más aún en un contexto como el que vivimos ahora, pero pregunto si es motivo para ir al paredón. Entonces hay una omnipresencia de las canciones, perdón, y esta es fundamental dentro de lo que es el planteamiento pedagógico. Hay mensajes socialmente esperados, la voz dominante de las docentes, que elaboran ellas mismas el repertorio, el sentido de la disciplina es muy rígido, no hay advertencias, amenazas y en ocasiones chantajes emocionales. La iglesia y el ejército siempre están como figuras referentes sociales. Hay presencia de mensajes regulados, regulatorios, órdenes, exhortaciones, códigos de obediencia, que como en palabras de Foucault, pues tendrían que ver procesos vinculados con procesos de poder como vigilancia, premio y castigo, reclusión, reiteración de comportamientos esperados, hay una pobreza melódica increíble y hay una justificación instrumental del castigo físico. No voy a incidir sobre esto, pero en el trabajo doctoral lo que yo hice fue analizar las interacciones, qué se hacía antes, durante y después. Y acá, y cada uno de los títulos que tienen en narrativas docentes es parte de un capítulo que desarrolla qué se dijo antes y después de esa canción. Entonces tienen, si no se portan bien, le pongo las canciones de los ositos que hace un momento canté, ¿no? En la cual el papá le jala las orejas y luego los niños son ordenados. Entonces, para que el niño se porte bien hay que jalarle las orejas. Seguro que no le han rezado a Diosito. Y de ahí viene la canción. Voy a cantar una cancioncita, quiero que ustedes estén atentos, que echen un candadito a su boquita, ¿no? Y que es momento de dialogar. Entonces cierran la boca para dialogar. Esto a la vez se complementa con cómo entienden las docentes su función, ¿no? Y en ella se imbrican los roles de mujer, profesora y madres. Una maestra de educación inicial puede ser, ¿no?, una segunda madre. Lo que me encanta es que yo les canto para que ellos también se sientan queridos. Entonces así les canto. Quiero darles un norte, y ellos lo saben, una maestra es su segunda madre. ¿Cómo? ¿Cómo me ven? Como una segunda madre, ¿no? Somos de todo para ellos, ¿no? Como una segunda madre para ellos. Ellos hacen las cosas al pie de la letra de lo que uno les indica, ¿no? Y es un poco, pierde la perspectiva del rol justamente, del rol profesional y del compromiso con los aprendizajes, ¿no? Las narrativas van a operan internalizando códigos, sentidos y significados y se articulan en una espiral de significado que guarda correspondencia con la estructura micro y macro social, ¿no? Entonces, esto influye en todas las dimensiones humanas y gesta subjetividades. Por supuesto que las canciones entran en interacción con otros elementos intra y extracurriculares y, por supuesto, con el contexto social, para que de esa manera se potencien los significados, ¿no? Y es en esta interacción, ¿no?, con el contexto social más amplio que se afirman estos sentidos y significados, ¿no? Entonces, ¿cómo se van articulando estas narrativas y canciones y cómo se van configurando las subjetividades e identidades? Se ha visto claramente en estas canciones y en el caso en particular de lo que ocurre en las aulas, pues hay una construcción de subjetividades que están mediadas por los discursos de las canciones. En este segundo momento, ¿no?, yo brevemente, para poder ajustarme a los tiempos, voy a presentar lo que pueden ver acá al costado, una autobiografía y antropología de Lurgio Gavilán. Lurgio Gavilán es ahora un antropólogo, un doctor en antropología, ¿no?, que tuvo una vida muy singular de niño.
él se enrola en Sendero Luminoso, que como ustedes saben es el movimiento que generó mayor destrucción en el país. Luego se hace soldado y cuando la columna de Sendero es intervenida por el ejército, detienen a los senderistas, pero este era un niño. Entonces, ¿qué hacen con este niño? Lo llevan al cuartel del ejército y lo educan como soldado. Y luego tenemos el último momento en el cual, ya estando él en el ejército, conoce al capellán y se hace religioso. Entonces se convierte en un sacerdote franciscano. Esto él lo describe en ese libro, y luego él ya deja todo, porque se fue a México y dejó todo de lado. Entonces, solamente quiero leer brevemente algunos de los testimonios de cuando él estaba en Sendero Luminoso. Dice: cuando terminamos de comer, cantamos himnos guerrilleros. Cuando el sol se ocultaba entre los cerros de Occidente, bajamos a la quebrada de Guindas cantando nuestro himno La Consigna. Había momentos en que cantábamos himnos guerrilleros, mientras la bandera roja con la hoz y el martillo flameaba bajo el cielo azul y el sol resplandeciente de ese día, En una esquina del campo deportivo, mientras jugaban nuestros compañeros guerrilleros, nosotros cantábamos de rato en rato. Nuestro objetivo era destruir algunos campamentos de los ronderos y conseguir alimentos, cuadrando. Cuadrando es que paras el carro, ¿no? Así salimos cantando Belachao desde las alturas Churajay y despidiéndonos de nuestros compañeros, ¿no? El tono de la canción se nos sumergía en el tuétano, bueno, acá no puedo ver bien el texto, pero era de que aliviaba y los aliviaba, y era representativo para aquellos que clamaban justicia social. Justicia social. El dolor y el hambre desaparecían por un momento. Entonces, imagínense la reiteración. Ese no es un músico. Esta es una persona que está contando su vida, y él va contando de su vida cómo lo marcaron las canciones. No. Y acá tenemos la letra de una de las canciones que dicen: somos los iniciadores de la guerra popular, somos los iniciadores de la guerra popular, forjando destacamentos, bueno, no importa, no me acuerdo la melodía. Como le comentaba a Inés, como son canciones senderistas, aparecen y desaparecen de internet, entonces tampoco es que tenga tan grabada, ¿no? Pero podemos ver cómo, ¿no?, los mensajes van adoctrinando, ¿no? Además, está el presidente Gonzalo, que llamaban entonces, que era el líder del Sendero Luminoso, al lado, en el coro, al lado de Marx, Lenin y Mao. Y tenemos la canción de Belachao, que como ustedes saben que es una canción de la resistencia italiana de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, acá, en las alturas de Ayacucho, muy distantes de lo que es la Segunda Guerra Mundial y la realidad italiana, sin embargo, se asumió la letra, ¿no? Y se modificó ligeramente. Una mañana de sol radiante, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao. Una mañana de sol radiante, tendré en mis manos al opresor. Es mi deseo seguir luchando. Oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Mi deseo seguir luchando con el martillo y con la hoz. Y bueno, y sigue. Cuando él luego es adoptado por el ejército y está ya en el cuartel militar, habían pasado ya como 7 años de lo que él ingresó siendo niño. Ahí está una foto de él. Dice: los monitores no éramos los únicos malos. Casi todos los antiguos suboficiales, tenientes, capitanes, mayores y comandantes también eran malos. Los himnos, las canciones militares nos animaban siempre. Entonces, miren ustedes, igual, en esta identidad, ¿no?, o este sujeto que es a la vez un soldado, reconoce la función de los himnos y las canciones militares. Y dice más aún: los sargentos siempre hacían cantar a los cabitos nuevos antes de que se fueran a las bases militares.
Entonces dice, en ese territorio de grandes contrastes geográficos, es una cita de Lurjo Gavilán, de grandes contrastes geográficos históricos, se podían leer las acciones escritas por la naturaleza y sobre todo por el hombre, un pueblo que ha sufrido en los años de 1980 y 1990 la violencia de Sendero Luminoso, de los militares y de las rondas campesinas. La canción de Ricardo Dolorier, cantada por Martina Portocarrero, entonces se volvió emblemática. Esta canción fue creada en el año 65, a propósito de la ley universitaria, en la que en las protestas muchos estudiantes universitarios ayacuchanos, que es la misma zona donde nace Sendero Luminoso, murieron justamente como efecto de esto, ¿no? ¿Cómo es? Y el coro dice, van a matar estudiantes guantinos de corazón, amarillito, amarillito, flor de retama. Y Martina Portocarrero es una cantante que la canta especialmente sentida, ¿no? Y acá tenemos un par de canciones más en donde destaca, ¿no? La gente anda diciendo que somos vagos sin profesión, de los soldados. ¿Qué le importa a la gente si ellos no tienen razón? Fuego, fuego te voy a dar, fuego, fuego te voy a dar, para que te acuerdes de mí, Terrú, ¿no? Y esta está es una transformación de un huayno. Sargento soy, cabito soy, todititos son los tigres, el monito de mi sección solo sabe mi sufrimiento, raneando voy, rampando voy, todititas las mañanas, en Ayacucho, Guanticangallo, no sé en cuál permanecer. Mejor sería quedarme en Guanta para matar terroristas. Entonces, miren cómo varían los discursos en canciones de alguien que fue primero terrorista y luego es soldado. Y ya luego, cuando se convierte en sacerdote franciscano y tenemos ahí su imagen, dice, una de las canciones que ha calado en mi vida fue la de Francisco Evangelio Vivo. Esa sí está en internet, pero bueno, por tiempo no la pasaremos. Y yo llegaba a la escuela 2 de mayo a las 8 de la mañana. Una vez se enseñaba los preceptos elementales de la vida cristiana y otras veces se enseñaba a captar en quechua salmos. Lo importante acá es ver cómo esta autobiografía, ¿no?, recoge en la formación de ese sujeto los momentos más importantes de su vida, ¿no?, signados por canciones. Y por eso me parecía importante compartirlas con ustedes. Acá tenemos justamente los niños de Sendero Luminoso. Voy a pasar una cosa muy chiquititita porque ya estamos en el tiempo y no quiero abusar. No se escucha, no sé si lo querés, ¿lo escuchemos o no? Ya, si no escuchan no importa, pero lo que quiero decir es que este reportaje es el reportaje del año 2000, cuando estos eran niños y salían cantando canciones como Empuña tu fusil, que es tu felicidad, movimiento femenino popular. Y este reportaje justamente recoge cómo esas personas, cómo esos niños, 20 años después, son ahora no dirigentes terroristas. Entonces, insisto en que no es la canción la que actúa, es la canción situada en un contexto. Es la canción que va construyendo la subjetividad en esa interacción con otros elementos. Si está en una institución, llámese familia, llámese institución educativa, ¿no? O en la misma sociedad, entra, no son narrativas que se van recogiendo y que o que las personas se van apropiando, ¿no?
Pero lo importante es que una canción no pasa nada más por la vida. Una canción nos va marcando en las cosas que vamos sintiendo, en las cosas que vamos valorando, en la forma que vamos viendo el mundo, pero sobre todo en la forma en que nos hacemos sujetos sociales. Y ese era lo que yo quería, las reflexiones que quería compartir con ustedes, y me encantaría poder escuchar sus comentarios y preguntas que pudieran tener.